Alabado Dios. Muy buenas tardes, hermanos en la fe y amigos que nos sintonizan a través del tren de la vida. Esta es tu hermana, evangelista y profetisa de Dios para estos últimos tiempos. Victoria Páez contigo. Primeramente, saludos a todos aquellos que se han suscrito en el día de hoy. Dios le bendiga más. Igual que a todos aquellos hermanos preciosos que han dejado sus comentarios. Gracias por todos aquellos que han compartido también visiones, revelaciones a través del tren de la vida. Mis más cordiales bienvenidos, saludos a todos. Alabado Dios. Así que hermanos y amigos, disfruta en esta hora, en esta tarde que se está esperando una tormenta tropical. Esto ya empezamos. Esta es la número 2 en lo que va del principio del mes de junio. Te invito a que entres a Victoria Páez, el tren de la vida, y entérate de lo que va a acontecer en este mes que ya empezó. Comenzamos con mucha trueno, relámpago para el sur de la Florida, esta bella península. Así es que hermanos, los que viven acá en esta gran nación, le hablo a ustedes específicamente, a los hermanos que viven acá en esta península, a los que viven en el este, por allá, por New York. Prepárense todo el que vive en costa, porque este tiempo va a ser bien movido. El tiempo ha cambiado, le echan la culpa a tal niñito que anda por ahí, según dicen ellos, haciendo y deshaciendo. El tiempo es diferente ahora. Es como que todo ha cambiado de la noche a la mañana, desde el 20 para acá. Todo está siendo diferente, es algo nuevo, un nuevo tiempo, y nos dimos cuenta. Santo Dios. Así que hermanos y amigos, en esta preciosa tarde, antes de que caiga el tremendo aguacerón, que ya cayó temprano, quiero invitarles a que se pongan cómodos en esta tarde, que se tome su tacita de café, de té, de jugo, lo que usted quiera. Perdone, hermanos, a todo aquel que le ha hecho daño. En esta tarde preciosa te digo de que ama al prójimo como a ti mismo, o si no, no vas a poder verle un día al Santo de Israel, Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Así que hermanos y amigos, a todos esos bellos hermanos que siempre están ahí pendientes, mil saludos para usted y mis bendiciones. Alabado Dios. Así es que ponte cómodo, comenzamos. Hermanos y amigos, en esta preciosa tarde quiero compartirles a ustedes lo que es parte de mi testimonio. Lo quiero hacer público en esta hora, ya que hay muchos hermanos que solamente han escuchado de que soy evangelista, que soy profetisa de Dios para estos últimos tiempos, pero usted no se ha enterado qué es lo que me hace a mí, o lo que me, en otras palabras, qué es lo que me hace a mí decirle a usted que yo soy profetisa de nuestro Padre Celestial. Hay muchos falsos, pero esta que está aquí, para la gloria y honra de Dios, es original. Soy legítimamente, soy legit. Así es que ya usted sabe, amárrese los cinturones para que escuches cosas que a lo mejor nunca ha escuchado, posiblemente sí. Porque en estos últimos tiempos, ¿qué es lo que no se ha escuchado? Santo Dios. Así que hermanos y amigos, yo voy a decirle a usted, mi testimonio. Voy a hacerlo por parte porque es muy largo. Así es que en esta preciosa hora, hermanos, mi primera parte de testimonio mío, quiero que usted, cuando escuche este video, usted lo comparta después que usted lo escuche, para que otros entiendan que el Santo de Israel escoge al que Él quiera, y que ya hemos sido escogidos desde el principio, Santo Dios. Así es que busque de Dios y comparta. Alabado Dios. Y todo comienza así, mis queridos y estimados hermanos allá en New York. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos, llegué a la Gran Manzana, como le llaman, de Big Apple, cumpliendo mis 13 añitos 2 días después.
Y recuerdo que siendo en ese tiempo, estaba en la religión, ya usted sabe, en la popular, en esta religión, en el cual yo pertenecía a todo lo que era a la legión de la Santa, hice los bautismos, hice todo. Y recuerdo que los padres míos en ese entonces pusieron a nosotras, a las hembritas, nos llevaron a esta iglesia grande y recuerdo que allí comenzó todo. En esta iglesia grande, todos los sábados nosotros teníamos que ponernos a cantar. Entrábamos a la gran iglesia, esta es la iglesia católica, y las grandes estatuas, era como una catedral. Y recuerdo que desde muy niñita siempre tenía, ya vine con ese don de que podía ver todo lo que es demonios, podía orar por las personas y ellos sanaban, podía ver, tenía sueños, revelaciones. Eso era una cosa increíble, eso era mi niñez. Y es increíble cómo yo desde los 2 años de edad o 2 añitos, yo tengo memoria de todo, hasta el día de hoy, con como dicen por ahí, con luz y detalle, y qué me vestía, qué tenía puesto, qué hice, qué no hice. Hermano, yo les puedo decir a ustedes todo con lujo de detalles. Pueden preguntarles a los padres míos terrenales, que ellos son mis testigos. Y mis hermanos, por supuesto, que somos un montón. Así que, hermanos y amigos, en esta tarde yo te digo a ti que Dios es real. Y cuando llegamos a la gran ciudad, nos pusieron inmediatamente allí en el coro de la iglesia. En aquel coro era un coro bien grande, estaba dividido en 2, lo que cantaban los domingos y lo que cantaban los sábados. Yo cantaba en el coro de los sábados, practicábamos a los miércoles, y qué bueno, allí todo en familia, era muy bonito, la coinonía. Los sábados se daban una agrupación en el basement del colegio en ese entonces, en el cual eran los carismáticos. Este grupo de hermanos, tan así mismo carismático como se le llama, tenían una vibra, tenían una energía espectacular, tremendo. Eran gente sencilla, gente buena, que usted le veía el amor de Dios. Recuerdo que hacían oraciones todos unánimes, agarraditos de las manos, orábamos, alabábamos al Señor grandiosamente, santo Dios. Y hermanos y amigos, resulta ser que pasaron varios años, íbamos todos los sábados religiosamente allá a cantar. Recuerdo que cuando empezaba el coro, habían días que nos movían de sitio. Algunas veces era enfrente de las estatuas grandes y otras veces frente de donde le encendían las velitas. Bueno, entonces resulta ser que cada vez que yo miraba, no era mucho, pero de vez en cuando, o escuchaba voces. Y todo el mundo oyendo la misa, escuchaba voces. Y escuchaba grandes voces que decía, había una específica que decía, adórame, adórame. Bueno, yo miraba para todos los lados, pero como cantaban esos coros que se alababan a Dios, y cada vez que iba yo, cada sábado, era algo horrible, porque era como una pesadilla. Yo sentía que esa voz no era normal, que era algo aterrador, santo Dios. Y pasaron varios meses y un gran tiempo y que conste, yo nunca le decía nada a nadie. Pasó un gran tiempo, hermanos y amigos, y entonces ese día cambiaron al coro de posición, de sitio, y ahí sí es verdad que estábamos más cerca de las estatuas grandes. Cuando empezamos a cantar, y la canción que se cantaba adorando a Dios, oí esa voz que salía específicamente de los lados de las estatuas,
cuando decía adórame, adórame. Y yo no quería seguir cantando, era como una incomodidad, era algo aterrador porque era una voz muy, con mucho volumen, santo Dios, que interrumpían el sonido de lo que se estaba cantando, la música con la guitarra y todo aquello. Pasa de que después de ahí empecé a tener, me sentía como en mi casa cuando iba a dormir en las noches, que dormía en una habitación con mis dos hermanas, en diferentes camas. Yo recuerdo que yo sentía un temor, un terror en mi habitación. Y entonces, hermanos y amigos, entraba en mí ese terror. Y habían noches que no podía dormir. Era una incomodidad, era como que los aires estaban cortados, como que habían espíritus que querían agarrarme, tocarme, maltratarme. Eso era horrible, santo Dios. Y recuerdo que yo no sabía si decirle a mi madre, si contarle, y seguía en eso. Bueno, llegó aquel día en que por fin estuvimos en el servicio de los carismáticos, después del servicio misa, el sábado en la iglesia grande, y recuerdo que estaban orando allí todos y agarraditos las manos, y yo sentía una paz. Eso era como el refrigerio. Después de la misa, yo iba al grupo de los carismáticos y me sentía con una paz. ¿Por qué? Porque allí adoraban a Dios. Eran gente que de verdad estaban buscando, lleno del Espíritu Santo. Santo Dios. Allí por primera vez escuchaba a las personas que eran llenos del poder de Dios, cómo podían hablar las lenguas angelicales también, porque el Señor lo llenó a ellos. Recuerdo que ellos predicaban, mire, era una cosa tremenda, nada igual a este tiempo. Estoy hablando por allá, por lo que es el 1984, 1985, santo Dios. Entonces empezó en mí esa búsqueda, ya yo tenía ya 16 años, pero todos esos años, de los 13 hasta los 17 años y pico, estuve yo en esa lucha, mis hermanos. Era horrible, y el sábado a cantar allí al frente de aquellas estatuas, porque el espíritu diabólico se metía allí y empezaba a hablar. Esas estatuas como que me miraban, como que se movían, como que de ahí salían. Era una cosa horrible, una experiencia aterradora esta. Yo como una jovencita, imagínese usted, con poca experiencia de este mundo espiritual, santo Dios, era algo aterrador para mí. Entonces recuerdo que yo empecé a leer la Biblia. Cogí una Biblia que había en mi casa y empecé a leerla, empecé a leer los salmos, empecé a leer la palabra de Dios. Y cuando usted vino a ver, una noche me fui a dormir y vi cómo los demonios entraban por la ventana y estaban todos alrededor de mi cama, santo Dios. Y yo empezaba a tratar de hablar, de que alguien me escuchara. Hermanos y amigos, nadie escuchaba nada. Mis hermanitas durmiendo y yo en aquella pesadilla. Y era una pesadilla el ir a dormir, santo Dios. Entonces en eso empecé a clamar, no sabía cómo orar, no sabía cómo buscar al Santo de Israel, pero ya él sabía, santo Dios, y él me fue encaminándome él mismo. Recuerdo que entonces en la escuela tenía unas hermanas, unas amigas gemelas, que las amo, Dios la bendiga ya dos, Anita y Damaris. Y recuerdo que en ese entonces ellos había un servicio los viernes en la iglesia de ellos, una iglesia pequeña en ese tiempo. Y recuerdo que ellas me invitaban siempre, mira, hay un servicio de jóvenes para que vayas. Y bueno, yo nunca le puse atención porque a ella siempre le ponían nombres, le hacían el bullying a las muchachas. Le decían ministra, pastora y bueno, todos esos nombres.
Pero qué bueno que Dios la usó a ellas, a una de ellas. Y recuerdo, hermanos y amigos, que todavía asistiendo a la gran iglesia, ya yo no quería más participar allí. Y no sabía yo cómo decirle a mi madre que ya no quería ir más a la iglesia porque estaba pasando muchas cosas dentro de mí. Recuerdo entonces, hermanos y amigos, que ya llegando el tiempo de mi conversión al Señor, vino lo que es el mes de la Cuaresma, la Semana Santa, y en la gran iglesia siempre hacían un servicio de sanidad, buscaban a un sacerdote y él venía y predicaba con grande testimonio, y allí en esa hora había sanidad porque escuchaba gente que testificaban, decían que habían sido sanados, y este sacerdote allí oraba y bueno, esa iglesia estaba llena todos los años para el tiempo de la Cuaresma, el Viernes Santo y el día de resurrección. Eso es un lleno. Y recuerdo que ya yo no quería ir más. Mi mamá me dice ese día, vamos a ir a la iglesia porque viene este sacerdote que va a predicar y dicen que Dios lo usa haciendo grandes milagros. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Bueno, yo por acompañar a mi mamá, honestamente, decidí irme. Pero ya dentro de mí ya estaba el día que ya yo iba a decirle a este caballero, maestro de música, de canto, allá en la iglesia grande, que ya yo no iba a volver más. Entonces eran mi hermana y yo, la que cantaban en aquel coro. Y yo sé que ella también estaba sintiendo algo igual. Y recuerdo que ese día, precisamente cuando nos fuimos a la iglesia, atención, escuchen esto, que ahora es lo bueno. Pasa de que cuando llegamos a la iglesia, eso estaba en un lleno, hermanos, no cabían más nadie allí. Llega mi mamá y yo, entramos y nos quedamos en la entrada. Nos quedamos en la entrada de la iglesia, porque era tanto el genterío que había allí que no se podía entrar. Y recuerdo que aquel hombre estaba allí, estaban cantando ellos, y bueno, cuando yo estoy así tratando de escuchar lo que estaba diciendo aquel sacerdote, de repente oigo esa voz fuerte detrás por mi espalda que me dice, no te quiero aquí. Bueno, yo miré hacia atrás y lo que había era un joven ahí. Y yo lo miro a él y le hago como una seña. Vuelvo y volteo y vuelve esa voz, pero fuerte. Y me dice, no te quiero aquí. Cuando eso yo le digo a mi mamá, mire, yo me voy a ir de aquí, porque este hombre que está atrás de mí me está diciendo que no me quiere aquí. Mi mamá mira y dice, pero niña, no, así que ella me llama niña. Niña, pero ¿cómo tú vas a decir que este hombre joven que está ahí te está diciendo? Él no está hablando, está mirando para allá. Le dije, mam, él está diciendo que me vaya de aquí. Bueno, en eso yo, la tercera vez, cuando hice así que iba a mirar a aquel hombre, hermanos y amigos, vino una brisa, parecía un torbellino, y me envolvió así. Yo empecé a dar vuelta, y me sacó de la iglesia. Y yo iba por ahí para abajo, corriendo y dando vuelta. Era un torbellino, como si fuera un tornado. Me llevó así hasta como algunos 3 bloques de la iglesia. Alabado Dios. Y hermanos y amigos, qué experiencia la mía. Me han sacado de la iglesia católica en un torbellino. Y cuando llego a los 3 bloques, con el corazón en la boca, como dicen, Dios de la gloria, yo asustada, así, ya podía respirar. Y mi mamá se quedó en la iglesia porque ella ni se dio cuenta. Y cuando llego a mi casa,
mi papá me dice, ¿y dónde está tu mamá? Y yo no sé, ella viene por ahí atrás. Me entré de una vez a mi habitación. Oh Dios de la gloria, hermanos y amigos, el Espíritu Santo, ahí fue la primera vez que escuché la voz audible del precioso Espíritu Santo de Dios cuando me dijo, no te quiero aquí, y me sacó en un torbellino de la Iglesia Católica. Así fue que empezó todo lo mío, Él mismo sacándome de allí. Porque Dios hace como Él quiere, hermanos. Pero a mí, a este siervo inútil, lo sacaron en un torbellino, a carrera, a empujones. Pero ya usted sabe, santo Dios. Y recuerdo que cuando llego esa noche a mi casa, muy asustada, en el aire, la atmósfera era bien pesada, los demonios estaban molestándome, oh Dios de la gloria. Cojo mi Biblia y comencé a leerla, santo Dios. Empecé en el Salmo 91, porque todo el mundo ahí se va, acude a este salmo. Y entonces, hermanos y amigos, empecé yo a orar así. Empecé a hablar con Dios, santo. Y esto fue una noche eterna, larga para mí. Cuando mi madre llega a la casa y me dice, ¿pero qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que aconteció? Yo le digo, mam, no sé, pero yo le dije a usted que yo escuché esa voz y al final una brisa me sacó de allí dando vuelta y llegué a los 3 bloques y ya me fui, ya vine para la casa. Hermanos y amigos, es increíble cuando Dios llama, Él respalda. ¿Y cómo me llamó Dios? Por eso yo te quiero contar a ti en esta tarde, hermanos y amigos, que a los profetas de Dios, a los verdaderos, tienen un testimonio que dar. Tienen que contar su historia para que esta gente, por estos medios, entiendan que no somos falsos. Para que entiendan que a nosotros el que nos certifica es el Espíritu Santo, que somos los verdaderos. Santo, santo, santo es el Señor. Y a partir de ahí, hermanos y amigos, empezó mi vida a cambiar, a transformar. Ahí empezaron a venir lo que las visiones, las revelaciones. Una noche de esta, recuerdo que cuando me fui a dormir, estuve en el aire, me elevé en mi cama, así como el exorcista, como la película aquella, la joven. Así estuve en el aire por un buen rato, pero yo veía ángeles todos sentados. Cuando ellos se sentaron, yo elevé, mi cuerpo se elevó literalmente, hermanos. Y yo empezaba a decirle a mi hermana, prende la luz, solamente la luz de la ventana de la calle que entraba se podía ver, y mi hermana llorando decía que no, que ya no iba a encender la luz, y yo pasaba mi mano por debajo de mi espalda y yo suspendida en el aire. ¿Oyó? Y le estoy contando esto a ustedes para que entiendan que las visiones, revelaciones, todo lo que el Señor me da en su infinita misericordia es porque sí soy un vaso, un siervo inútil escogido por el mismo Yahshua HaMashiach, santo Dios. Así que, hermanos y amigos, mi historia es muy larga, duraría años en terminar. Solamente te estoy contando un pedacito. En el día de hoy he querido compartir esa partecita para no cansarte, para que te quedes en la próxima y escuche más de cómo el Padre amado llama a esta profetisa, sierva inútil, al ministerio, al servicio, al ejército de Dios. Así que, hermanos y amigos, esto fue el tren de la vida. Lo voy a dejar hasta acá. Cuídense mucho. Recuerde de dejar su comentario. Y mi correo electrónico está aquí debajo en la descripción. Hermanos y amigos, Dios es real. Dios es real. Y cada día de mi vida lo veo como Él se mueve así, abiertamente,
cómo Dios provee de la nada, cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha multiplicado. Hermanos, es increíble. El Hijo de Dios, aquellos que se llaman hijos de Dios y no están dando fruto, lamentablemente serán cortados y arrojados al fuego. Así es que si tú eres un árbol que está bien plantado y que tu raíz están profundizando en el Señor, en esta tarde, en esta hora, yo te hago un llamado. Que el fruto tuyo sea un fruto para bien y que sea un fruto que pueda multiplicarse. Porque si ese fruto se pasma o si ese fruto se queda ahí, hermano, lamentablemente va a secar, va a caer y será un desperdicio. Entonces se va a perder. Dios te guarde, Dios te bendiga. Shalom, shalom. Cuídense mucho, hermanos. Alabado Dios. También te dejo con un versículo de la palabra. Hermano, no contrite al Espíritu Santo de Dios en pensamiento o en palabra o en obra, por favor, porque esto tiene sus grandes consecuencias. Santo Dios, chequéate en Segunda de Crónicas 7:14, Jeremías 29:13, en Marcos 11:24 y en Santiago 5:16. Alabado Dios. Le dejo estos versículos para que lo lean, para que se alimenten y para que pasen la voz. Hermanos, hay que trabajar, tenemos que dar un buen fruto. Santo Dios. Alabado Cristo. Así es que esto fue el tren de la vida. Tu hermana aquí, como siempre, trayéndole a usted la palabra. Y en el día de hoy fue este testimonio. Santo Dios. Y aquí, como siempre, hermanos, yo le digo a usted, desde la naturaleza, a Él sea toda gloria y honra. Saludos a nuestro hermano Pedro Hernández, a Ruth Peña, a Norma, también a todos esos hermanos, a Ernesto, a Jorge Sasa, Alejandra, a Lucina. Hermanos y amigos, saludos a todos y hasta la próxima. Recuerde de darle la gloria y honra al Padre Celestial. Bendiciones. Shalom.